Uno pensaría que el lugar más, donde una caja gana más calor sería el techo, ¿no? Porque pues, le da el sol cuando van en el día. Te puedo decir que no es así. El lugar donde más gana calor una caja es en el piso. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado al transporte, la logística, y el día de hoy vamos a hablar de transporte especializado, de autotransporte especializado, y tengo el gusto de tener del otro lado de la línea al director general de la compañía Carrier Transicold, a Alejandro Genera. Gracias, Alejandro, por tomar la llamada. No, muchas gracias a ti, Clemente, y a todos tus seguidores. Yo creo que este es un foro donde podemos darles a conocer, quitar esas dudas. A veces cuando hablamos de transporte especializado se oye que es muy difícil y la verdad es que no lo es. Entonces, creo que va a ser muy interesante este programa donde nosotros podamos darles a conocer o darles mucha información de cómo funciona todo este tipo de transporte. Bueno, nos conocimos hace poco aquí mismo en León, Guanajuato, cuando estábamos en la inauguración de uno de los distribuidores de Refriservicio. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de platicar muchas cosas, pero yo quisiera que este podcast le sirviera a mucho transportista, que yo entiendo que muchos refrigerados van a decir, claro, es obvio, lo conocemos, lo vemos todos los días, pero a mí me gusta mucho hablar de esto porque yo no sé de transporte refrigerado, porque me dedico al transporte de carga seca y a la paquetería. Entonces la idea es platicar acerca de este tipo de servicio, este tipo de transporte. Y bueno, tú eres una persona ya muy experimentada en este tema, pero antes que nada yo quiero que las personas que escuchen este podcast conozcan quién es Alejandro Genera. Platícanos de tu trayectoria, Alex. Bueno, sonará a lo mejor un poco trillado, pero bueno, soy Alejandro Genera, fui director comercial aquí en Carrier Transicold y hace unos cuantos años, un poco más de 2 años, empecé a ser el director general, pero esto no es lo que te da el trayecto, el conocimiento. Desde que llegamos a Carrier, hace 8 años que empecé esta travesía, me he dado mucho la tarea de convivir con los transportistas, de conocerlos, de saber sus inquietudes, de conocer qué es lo que el mercado mexicano y latinoamericano, porque tengo la oportunidad de trabajar no solo con los transportistas de México. Te presenté mal, es director general de México y Latinoamérica. Sí, no hay ningún problema. La verdad es que creo que ahorita estamos muy enfocados para México, pero he conocido los mercados y a los transportistas de otros países de Latinoamérica. Y déjame decirte que es muy interesante. Uno pensaría, es lo mismo en todos lados. Pues debemos decirles que no. El frío a lo mejor sí es igual, menos 25 grados en México y menos 25 grados en Nicaragua son exactamente lo mismo. Sin embargo, las aplicaciones no es lo mismo. Uh-huh. Como el día que nos conocimos, donde te expliqué algunos de los equipos, depende de qué es lo que nuestros amigos y nuestros clientes finales buscan. Algunos buscan que tengan una sola temperatura en su caja y algunos buscan diferentes temperaturas en su caja. Y de esto depende el tipo de equipo que deben de utilizar en sus vehículos. Algunos utilizan solo pequeños compartimentos y algunos otros llevan frío de un lado, seco del otro, así como tú. Por eso a veces cuando son secos, yo hay veces que les digo no echen en saco roto, porque ya la diferencia de traer una caja seca con una refrigerada no es tanto, pero que te dé la opción de trabajar y mover refrigerado es completamente diferente. Depende de los tamaños, si es entrega de última milla o es entrega punto a punto, ¿no? Oye, Alex, a ver, vamos estructurando la entrevista desde el sentido de que el transporte refrigerado, mitos y realidades, lo que pensamos muchos que estamos fuera del negocio, no es única y sencillamente un transporte de alimentos, que es algo, yo creo que ahí uno de los verdaderos enigmas de, oigan, es que
al principio, cuando todo el mundo pensó, yo te voy a decir una cosa, llevo más de 30 años en el mundo del transporte de carga, y en la zona del Bajío, donde hay pocos realmente empresas especializadas en el transporte refrigerado, pues veíamos que se estaban dedicando más a las zonas agrícolas. Por ejemplo, el caso del Pacífico, ahí donde está Culiacán, Sonora, pues hay unas épocas en donde definitivamente por las temperaturas que se tienen allá, los alimentos tenían que llegar a la central de abastos de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero esto se ha venido revolucionando, ha venido cambiando con el tiempo. ¿Qué productos o cuáles productos son los que requieren una temperatura controlada, no digamos refrigeración? ¿Cuáles son los que tú, bueno, obviamente conociendo todos tus clientes, que más se ocupan, o cuáles son los rubros que más ocupan este tipo de refrigeración o de temperatura controlada? Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Yo creo que si hablamos mitos y realidades, ¿es un mito que solamente es para comida? La respuesta es no se ocupa solamente para la comida. Te puedo decir, no podemos dar nombres, pero te puedo decir que hemos tenido el caso en donde nos han comprado equipos de refrigeración para mover delfines. ¿Cómo vas a mover delfines? Bueno, tienes que tener temperaturas controladas, el agua va a cierta temperatura, pero también el contorno de todo para mover este tipo de animales también requieren cierta temperatura controlada. Uh-huh. Si yo te contara que existen algunos que mueven pollos, pero los pollos, si tú supieras la cantidad de calor que generan, sería impresionante, no lo creerías. O sea, si van los pollos juntos, ¿generan una cantidad de calor muy grande? Altísima. Y para eso existen ciertos vehículos que tienen temperatura controlada. No te voy a decir que los vamos a llevar a 0 grados, pero a lo mejor los pones a 17 grados, que dices, es muy frío. Bueno, es que tienes que mantener 17 grados cuando estás generando calor, cuando tienes seres vivos, y cuando transportas seres vivos es más difícil, porque están expidiendo dióxido de carbono. Entonces es todavía más difícil, eso sí es más especializado, pero bueno, tenemos por ahí un cliente que nos compran unidades para transportar todo lo que es productos explosivos. Uh-huh. Esto es un poquito más complicado todavía porque tienen que tener una temperatura controlada. Y te puedo decir que estas empresas que llevan explosivos tienen que tener 2 equipos. Oye, pero ¿por qué 2 equipos? Si ellos no se pueden dar el lujo de fallar. Claro. Si uno no funciona, va a funcionar el otro. Entonces, en mitos y realidades, es un mito que solo es para alimentos. Sin embargo, sí te puedo decir que más del 70% del uso de los equipos de refrigeración son para transportar alimentos. Sí, tiene esa lógica. Ahora, en el caso, yo lo he platicado en algunos casos, por ejemplo, yo que estoy viendo pues muchas notas para alimentar el tema de transporte.mx, me impresionó el tema del cosmético. Fíjate que yo no me había dado cuenta que los cosméticos, si se llegan a descomponer, pierden su forma y ya son inútiles, ya no llegan al estante, pierden el mercado. Por ejemplo, en este caso, tú me platicabas del tema del chocolate, que quiero ahorita que no me platiques un poquito más al respecto, porque hasta me diste el número exacto, ni uno más ni uno menos, que también si pierde esa característica al tener un poco de calor, pierde su forma y tampoco puede ir a un estante, no puede ir a una vitrina porque ya no es atractivo a la venta. ¿Qué otros productos consideras, Alex, que son muy importantes consideran el tema de temperaturas controladas? Sí, el tema de los cosméticos, fíjate que sí es correcto. Un cosmético al final, pues igual, si se elevan demasiado la temperatura, pierde su consistencia, se aguada, como lo que te mencioné ese día del caso del chocolate, que tiene que ir a 18 grados. No más, no menos, 18 grados. Y así como ese, pues te puedo platicar que el helado tiene que ir lo menos que te puede, o lo más que puede soportar un helado es menos 18 grados. Abajo de menos 18 grados se rompe la cadena de frío para los helados. Entonces, por eso el helado tiene un trabajo diferente. El chocolate es a 18 grados. Hay medicamentos, vacunas que deben de ir a 15, 16, 17 grados cada uno. Por eso se llama conservación de temperatura. No todo es cadena de frío. En algunos casos es conservación de temperatura. Y bueno, todos estos equipos
para eso funcionan. Oye, ¿y el nombre correcto de cada uno de los equipos que ustedes elaboran se llama unidad de refrigeración? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué nombres tienen? ¿O cambian los Es nombres? correcto. ¿Cómo se llaman? Sucede que muchas veces somos, no sé, aquí en México sobre todo, somos muy dados a usar genéricos. Sí. Pero el nombre correcto del equipo de refrigeración, yo les digo equipo de refrigeración, puede usarse equipos de refrigeración, ¿sí? Se llaman URT, Unidad de Refrigeración para el Transporte. Ese es el nombre correcto. Los que ven en las unidades tráiler, los que se ven en los camiones, en los vagones, en los Thornton, esos son también unidades de refrigeración para el transporte, y los de entrega de última milla, que ahora son, en nuestro país son muy socorridos, como los que vemos llegar a las tiendas cuando están surtiendo y vemos pequeñas camionetitas con cajas pequeñas y traen un equipo arriba, esos también son unidades de refrigeración para el transporte o URTs. Oye, y de la oferta de Carrier. Carrier es una empresa que es también conocida por unidades de refrigeración de hogar, pero esta división Transicold es específicamente para el tema de transporte, las URTs que me acabas de decir. En el caso de Carrier, yo tengo esa duda y a lo mejor te digo que mis amigos que tienen refrigerado van a decir, ay Clement, qué preguntas tan tontas, pero no pasa nada. Las unidades, yo por ejemplo, si quiero empezar un negocio, ya viene equipado, tú trabajas con las marcas de remolques para que equipen con tus equipos los remolques y ellos los comercialicen. Yo puedo comprar una caja seca y ustedes hacen la adaptación. ¿Cómo es el proceso de cómo se conjuntan dos proveedores importantes como el remolque o la carrocería con la unidad de refrigeración? ¿Cómo es esto, Alex? Fíjate que yo creo que acabas de hacer, yo creo que no, al contrario, hiciste una gran pregunta y te voy a decir por qué. Generalmente muchos de nuestros clientes y amigos muchas veces llegan y van y compran una caja refrigerada y dicen, bueno, quiero una caja refrigerada y dame un equipo de refrigeración o dame un termo, ¿no? Que es lo más común que oyes en este país. Sí, dicen, dame un termo. Uh-huh. Pero aquí el punto es, sí, pero ¿qué espesor debes de usar en tu caja refrigerada? Si es de tráiler, y es por estándar, ¿sí? La mayoría de las cajas de tráiler tienen un estándar, uh-huh, que son 2.5 a 3 pulgadas, y en pared, en puertas y en piso, digo en techo, puertas y piso, generalmente ponen 3.5, 4, dependiendo la marca. Es raro el que usa 4 pulgadas, en tráiler no se usa aquí. Pero esto es como te voy a poner un ejemplo. Tú cuando abres tu refrigerador, ¿qué tan gruesas ves las paredes de tu refrigerador? Híjole, así a ojo de buen cubero, pues como de 1.5 pulgadas, ¿no? No, déjame decirte que no, mucho más. Ah, sí. Al contrario, generalmente los refrigeradores, y los invito a todos a que se asomen a las paredes de su refrigerador, son de 3 a 4 pulgadas, y entre más anchas sean las paredes, mejor van a guardar el frío sus refrigeradores. Claro, el aislamiento. El aislamiento es lo primero en lo que debemos de pensar. Entre más aislado tengamos nuestras cajas, menos trabajo va a ejercer las máquinas de refrigeración o las URT. Esto te lleva a gastar menos combustible y a poder operar de una manera más eficiente. Sin embargo, a veces por ciertas situaciones preferimos tener menos espesor y pagar un poco más porque así te cabe más, bueno, a los transportistas les cabe más producto para mover. Uh-huh. Pero por eso es muy importante y nosotros los invitamos a trabajar con ellos en el spec. Te puedo decir que más de la mitad de mis clientes, lo último que compran y lo último que especifican es la unidad de refrigeración. Y yo los invito a que sea lo primero que verifiquen, ya que depende de qué es lo que van a refrigerar, qué es lo que van a transportar, es lo que se deben de preocupar en la especificación que van a hacer. Uh-huh. Sí, que parta de eso, ¿no? Que parta de la unidad de refrigeración y de ahí te vas al esquema de la carrocería o del remolque. Porque yo veo que hay gente que te dice, y tengo amigos transportistas que de hecho me encontré ahí en la inauguración del Refriservicio en León,
que es carne congelada. O sea, carne congelada supongo que es una de las cosas más necesarias en el tema de refrigeración, o hasta qué grado tienen que congelarse, y ahí sí tienes que partir del trabajo que va a generar la unidad de refrigeración, y obviamente, como bien lo dices, pierdes un poco de cubicaje porque las paredes van a ser un poco más gruesas. Sin embargo, el tiempo o el esfuerzo de la unidad de refrigeración y hasta el mismo combustible va a ser menor, y a final de cuentas, pues lo más por lo menos, ¿no? Es correcto. Fíjate, vamos a regresar al ejemplo del refrigerador. ¿Cuántas veces te ha sucedido que estás en tu casa, tienes tu refrigerador cerrado y se va la luz? No, pues Si tú empiezas a abrir, últimamente mucho más, ¿no? Últimamente lo vivimos todos a cada momento, pero ¿qué es lo que sucede si tú empiezas a abrir a cada ratito la puerta de tu refrigerador? No, pues pierdes. Empiezas a perder o a ganar temperatura adentro. Sin embargo, si tú no abres para nada el refrigerador, y yo los invito a todos que cuando se vaya la luz, la primera práctica que tengan, no abran la puerta de un refrigerador, a menos de que sea imprescindible. Ustedes pueden tener, sin que se les eche a perder, todo lo que tienen adentro, hasta 24 horas sin luz. Si tú no abres la puerta, y claro, el refrigerador en su aislamiento está en buenas condiciones. Oye, Alex, es el mismo efecto, ¿eh? Claro, es el mismo efecto. Ahora, en el caso de quien opera estas unidades, a ver, yo lo he dicho aquí muchas veces, el recurso más importante en una empresa de transporte es el operador. Les mando saludos porque tenemos miles de podescuchas que son operadores. Ellos son los más importantes de este negocio. ¿Qué tanta capacitación requiere un operador para tener ese control de una unidad refrigerada? Porque pues obviamente tienes que estar monitoreando temperaturas, eres el responsable de la carga, alguna reparación menor, alguna situación, el combustible, bueno, el diésel que se le tiene que estar suministrando. ¿Qué tanto, y ustedes como marca Carrier Transicol, qué tanta capacitación le dan a los operadores que son quienes operan la unidad, pero también la unidad refrigerada? Yo creo que acabas de tocar un tema esencial. Y te puedo decir que si no tienes operadores que tengan una capacitación, llamémosle básica, en refrigeración o en uso de los equipos de refrigeración, el 80% de los problemas que vas a tener al transportar en la cadena de frío se van a generar por ese desconocimiento. Caso contrario, si tú tienes gente muy bien capacitada, los vas a llevar a cero. Alguien que esté bien capacitado va a saber y va a crear, nosotros le llamamos el pre-trip o el previaje, en donde es una función que tienen nuestros equipos y corren un diagnóstico y te dicen, estamos listos para que me cargues y para que pongas todo el material adentro y no voy a fallar. Eso es el pre-trip o previaje. Y eso lo deben de saber los operadores y lo deben de ejercer. Para eso nosotros contamos con una serie de cursos para los transportistas en línea, no necesitamos ir a dárselos. Se les puede dar en alguna de nuestras distribuidoras, se les puede dar algún curso, pero lo pueden tomar desde sus bases y tomar los cursos sin ningún problema a través de nuestro portal de capacitación. Una vez que adquieren nuestras unidades, nosotros les damos acceso a esa capacitación. Nuestros distribuidores les comparten toda la información que necesitan para ser capacitados. Oye. Asimismo te digo que si tú realmente tienes operadores que tienen un nivel de ese nivel de conocimiento de refrigeración, créemelo, y te lo puedo afirmar, que van a fallar muy poco, porque ellos mismos van a ser los primeros en decir, necesitamos hacerle 1, 2 o 3 a las unidades. Oye, pero ese es el tema de la operación. Y el caso del mantenimiento, pregunta, insisto, muy básica. ¿Las empresas de transporte refrigerado requieren de mecánicos especializados para unidades de refrigeración? Yo entiendo que también hay muchos centros de servicio que ya también absorben ese tipo de práctica, en decir, sabes que no te preocupes, no tengas una persona in-house, tenemos centros autorizados, pero hay en este caso, digo, empresas muy grandes, todo el mundo las conocemos, aquí en Aguascalientes hay buenos amigos transportistas muy grandes en el tema. ¿Ellos requieren de mecánicos o de técnicos especializados, o el mecánico diésel que tiene el motor y todo puede obtener una certificación, una capacitación para poder operar este tipo, o reparar, o no sé, darle algún mantenimiento preventivo a las unidades refrigeradas? Fíjate que ese es
ese es un tema álgido, yo lo describo así. Muchas veces damos por hecho que si tienes un técnico, no un mecánico, un técnico diésel, por ende va a reparar una unidad de tráiler o de camión porque tienen un motor diésel. Y es correcto, la parte diésel, el ciclo diésel es lo mismo en un camión que en nuestros motores, son motores diésel, no hay diferencia. Sin embargo, en la parte de la electrónica, en la parte de la refrigeración, de los compresores, del ciclo de refrigeración, de la presión que deben de tener interna en el gas de refrigerante, qué tipo de gas refrigerante lleva la unidad, oye, ¿puedo usar 404 o tengo que usar 454? ¿Cuál es el refrigerante que debo de utilizar? ¿Con qué presiones manejo uno? ¿Con qué presiones manejo el otro? ¿Qué pasa con las unidades de velocidad variable? Esas no tienen motores diésel. Esas son unidades que llevan un compresor que se acopla al motor de la unidad y ese compresor es el que hace la función de comprimir el gas refrigerante para regresarlo a sus niveles de baja temperatura y poder mantener la unidad refrigerando nuestras cajas. Entonces, ¿suena que cualquiera lo pudiera hacer? Sí, suena, pero créemelo que no es así. Nosotros el promedio de llevar a un técnico de nuestros centros de servicio a un nivel máster, nosotros decimos Master Tech, son 2 años o un poco más de estarlos entrenando, capacitando y sacándolos a problemas en campo para que aprendan. No es tan fácil. Uh-huh. Sin embargo, mencionas algo muy interesante. Oye, para hacer cambios de aceite, de filtro, sí, esos son mantenimientos preventivos que no son tan complicados. Sin embargo, en esas actividades hay muchas inspecciones visuales que sí debes de ser entrenado porque ahí es donde puedes detectar posibles errores antes de que se vaya a mover la unidad. Sin embargo, sí se pueden entrenar técnicos diésel, se pueden entrenar para hacerlos técnicos en refrigeración. La respuesta es sí se puede. Pero hay que hacer un programa. Claro. Y ya hablando de la marca de Carrier Transicol, la cobertura, que es muy importante a final de cuentas, es un tema de servicio. ¿Cuántos centros de servicio tienen? ¿Lo hacen a través de distribuidores? Si yo tengo 2, 3 unidades refrigeradas nada más, pues obviamente a lo mejor tengo que prescindir de alguien especializado dentro de mi equipo. Necesitaría yo a alguien que me apoye. ¿Cómo está la red que tienen ustedes? Mira, vamos a hablar un poco de México, dejemos tantito Latinoamérica. En México contamos con 12 distribuidores y seguimos abriendo más distribuidores. Te puedo decir que tenemos desde Tijuana hasta Cancún, pasando por Ciudad de México, tenemos en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, tenemos en Mérida, tenemos en muchos lugares. Y en algunos lugares propiamente no es el distribuidor, pero tenemos centros de servicio. Centros de servicio que son parte de las distribuidoras, donde contamos con todos los servicios para mantener las unidades funcionando. Déjame te platico que a partir del año pasado nosotros lanzamos un programa en donde tú puedes comprar una unidad de refrigeración del tamaño que sea y puedes comprar, si quieres garantía extendida, lo puedes comprar garantía extendida, puedes comprar los servicios incluidos preventivos también, pero también puedes comprar, nosotros le llamamos Elite, puedes comprar todo. ¿Y qué es todo? Sí, a ver, yo te compro la unidad, yo te la llevo a que tú le hagas el mantenimiento, si algo falla tú lo pagas, no quiero saber nada. Y puedes ir a cualquiera de los centros de servicio del país que son autorizados y ellos se van a encargar de todo. ¿Y cuánto tengo que pagar? Nada. ¿Y cómo es esto? Bueno, hicimos planes a la medida de cada uno de nuestros clientes. Tenemos clientes que dicen, no, a mí nada más me interesa la garantía extendida y yo me encargo de hacerle los servicios, claro que siempre y cuando utilicen partes originales. Tenemos clientes que dicen, no, a mí me interesa que me hagas los servicios, pero no quiero comprar garantía extendida. ¿Okay? Y tenemos clientes que nos dicen, quiero todo y hasta con telemetría. Perfecto, te lo hacemos todo con telemetría. Entonces, tenemos un plan a la medida de cada uno de nuestros clientes y contamos con una red de servicio a lo largo y ancho de este país para poder atenderlos sin ningún problema. Tenemos algunos clientes que luego nos dicen, oye, es que siempre estás lleno. Sí, la verdad es que siempre tenemos llenos los talleres y en mucho todo lo hacemos a través de programación. Por eso invitamos mucho a nuestros clientes y a nuestros amigos a que programen sus mantenimientos, a que los prevean, que no los lleven cuando ya se alarmaron, porque no sé si has oído esa frase,
entre los transportistas de refrigeración que dicen, ya se alarmó el equipo. Así le dicen cuando se aparece un código de fallo de que algo no está funcionando correctamente en la unidad. Y es cuando se acercan a nuestros talleres y a nuestros centros de servicio. Nosotros la verdad es que los invitamos que antes de que pase eso, se puede hacer de manera preventiva y nunca van a tener alarmas de ese nivel donde pare la unidad de trabajar. Oye, y sobre vidas útiles, una unidad de refrigeración promedio, ¿qué vida útil tiene? ¿Te ves por horas? Obviamente tendría que ser por horas a final de cuentas porque por tiempo sería eso. Pasa que en el caso de la carga seca, pues los remolques obviamente tienen más vida útil que un auto, que un tractocamión. Hay manera de que si, por ejemplo, hay una nueva tecnología, yo te pueda pedir que en el mismo remolque me montes una unidad nueva. ¿Cómo funciona esto de hacer las renovaciones de equipo de unidades refrigeradas y de remolques refrigerados? Fíjate que eso es una pregunta, creo que es más financiera que otra cosa, lo que me acabas de decir. Oye, Alejandro, ¿pero por qué es financiera? Bueno, la realidad es que todo el mundo piensa que es cara una unidad de refrigeración. Y yo lo que les digo es no. Cuando haces números de cuánto te cuesta la unidad, cuánto te cuesta operarla y cuánto te cuesta darle mantenimiento, se debe considerar estos tres factores, no solo el costo inicial de compra. Cuando tú sumas todo eso y ves cuánto es lo que te costó a lo largo del periodo que tú usaste de 5, 6, 7, 8 años, tú me dices, ¿cuántas horas puede durar un equipo? Un equipo, yo te puedo decir que yo he visto equipos con 30,000 horas funcionando. Eso no quiere decir que te sigan dando el mejor desempeño, que contengan bajos consumos de combustible. Generalmente ya después de 14,000, 15,000 horas empiezan a gastar mucho más combustible una unidad de refrigeración. ¿Y por qué? Porque ya tienen demasiado tiempo los motores diésel ya trabajando, porque los compresores ya trabajaron bastante tiempo y muchas veces se tienen que hacer un overhauling o una adaptación a todos estos motores y compresores. Pero si vamos a hablar de una operación normal, entre 5 y 7 años es el tiempo de vida de una unidad de refrigeración. Oye, ¿y puedes bajar una unidad y ponerle una nueva? Sí, sí se puede. Sin embargo, también las cajas sufren desgaste. Entonces, muchas veces nosotros contamos con servicio de revisión termográfica de las cajas para decir, oye, tienes puentes térmicos, tus esquinas ya sufrieron algún tipo de daño y ya no tienes tanto aislante, tus uniones hay ganancia de calor, porque es que realmente lo que buscamos es en qué parte de las cajas es donde se gana calor. Uno pensaría que el lugar más, donde una caja gana más calor sería el techo, ¿no? Porque pues, le da el sol cuando van en el día. Te puedo decir que no es así. El lugar donde más gana calor una caja es en el piso, ya que la radiación del pavimento hacia la caja es muy, muy, muy fuerte. Y es por eso que siempre pedimos que tengan las paredes más gruesas. Hay veces que toda la caja es 2.5 o 3 pulgadas parejo. Nosotros siempre recomendamos tener un poquito más en la caja y en los techos porque es donde más absorbemos calor. Las paredes a veces es un poquito más complicado, pero si ustedes tuvieran un aislante muy bueno en el piso, créanme que erradicaríamos más calor de la caja. Ya, pero sí, claro que se pueden estar cambiando, ¿eh? Qué interesante está ese tema, porque yo también hubiera pensado que hubiera sido la parte de arriba. Oye, y para ya casi terminar, ¿cómo ves el futuro del mundo del transporte refrigerado? Me parece que ha cambiado mucho, porque además tienes esa versión híbrida y además juegas con la oferta y la demanda cosas muy interesantes, porque pues igual puedes cargar una caja refrigerada con producto seco y obviamente apagas la unidad refrigerada y no gastas. Y funcionas también por ciclos, porque hay temporadas en donde ya los que tenemos cajas secas y trabajamos la sandía, el tomate, la cebolla, te dicen, ¿sabes qué? Ya no necesito tu equipo, necesito un equipo refrigerado. Y los fletes, y esto ya es una pregunta, y es un tema más de transportistas, los fletes cuando requieren este tipo de unidades refrigeradas se van por arriba del 30-35% que lo hacen con caja seca. Entonces es una buena apuesta tener este tipo de equipos y ir hibridándolos para ver cómo funciona en tu negocio de transporte. ¿Qué te dicen a ti los clientes? Porque al final de cuentas tú platicas con ellos de esto. Fíjate que aquí es muy interesante. Existen diferentes tipos de clientes. ¿Cómo es eso? Sí.
Si hablamos de supermercados que tienen flota propia, ellos están interesados en mover su producto y que ellos no tener merma. ¿Cómo vamos a obtener? Son pérdidas. Y ellos mueven sus unidades, se preocupan por ellos, tienen técnicos o nos contratan técnicos. Tenemos pólizas con varios cadenas de supermercados a lo largo y ancho del país. Y su pensamiento es ese. Y ellos son los de que cada vez se preocupan más por tener una cadena de frío en óptimas condiciones. No nomás es con nosotros, desde que salen están monitoreando sus productos fríos. ¿Qué es lo que nos platican? Bueno, que cada vez hay mayor preocupación en que no se rompa esa cadena de frío. Es tan fácil romper la cadena de frío que yo me atrevo a decir que muchas veces los mexicanos tenemos tanto problema digestivo, porque esa es nuestra realidad. Uh-huh. Muchos se lo atribuyen a que comemos mucho picante, también creo que sí. No, es que grasoso también puede ser, pero también no tienes idea lo rápido que se rompe una cadena de frío. Cuando tú estás comiendo una salsa se descompone rapidísimo, y si estás en época de calor, como en estas épocas del año, que aunque nos ha llovido, pues los días que no llueve sube la temperatura luego, que se echa a perder la comida es rapidísimo. Y ahí se rompe la cadena de frío. Entonces tú pudiste haber ir a un supermercado donde no se rompió la cadena de frío, de los tomates, como tú decías, de la sandía, de la crema, del queso, o ya del producto terminado que sería una salsa. Sin embargo, llegas a tu casa, lo sacas del refrigerador, lo preparas, lo pones en la mesa y no le pones un ambiente de temperatura controlada alrededor, y te puedo asegurar que en una hora ya tú tienes bacterias en tu comida, ¿no? Wow, eso es algo que nos pasa muchísimo. No había pensado eso, que la salsa es un caldo en descomposición. Exactamente, y es un caldo en descomposición. Ahora imagínate que si eso nosotros lo llevamos a transportar comida, la forma en que se puede echar a perder nuestra comida es facilísimo, lo más rápido que te puedas imaginar. Y tú lo decías hace rato, ¿no? En algunos que transportan carne congelada, no pueden darse el lujo de que se les empiece a bajar. Una vez que llegas a congelación profunda o congelación, si le quitas la congelación, ya no lo puedes volver a congelar. ¿Por qué? Porque ya se rompió la cadena de frío. Entonces, por eso es muy importante, y cada vez veo que en el país hay gente más preocupada por el tema de la cadena de frío. Te puedo decir que todo esto empezó con los supermercados hace 10, 12 años, y ellos fueron los pioneros, los que empujaron a tener productos de buena calidad en nuestras mesas, y se preocuparon mucho por eso. Por eso es muy importante esa parte. Ahorita empiezan el gobierno a preocuparse un poco en legislar más el tema de la cadena de frío, pero necesitamos mayores leyes para todo esto. No hay regulación en cuestión de qué tipo de equipos debes de usar, el estado de las cajas y todo eso. No hay realmente una legislación para la cadena de frío que creo, en mi pensar, deberíamos de tener. Ok, ¿no hay una norma oficial mexicana que regule la cadena de frío, o esa sí hay? No hay una norma oficial. Que si hubiera. Nada más hay una ley a los transportistas en donde les dice: vas a transportar perecederos, pues tienes que llevar una caja sin especificación, no te dice nada de la especificación, y un equipo que da frío, un URT. No te dicen más allá de eso. Oye, eso pero creo que deberíamos trabajar más en eso, ¿no? Eso es impresionante. Oye, mi estimado Alejandro Genera, ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a invitar más seguido porque sí quiero platicar más de este tema y ya hablar específicamente de ciertos equipos. No hablamos de aplicaciones, lo dejamos para otro episodio porque si no se nos hace muy largo, pero sí veo, por ejemplo, y lo vi el otro día que estaban expuestos los equipos, que hay soluciones para muchas industrias que luego de repente piensan y tienen la idea de que eso es carísimo. Sería muy interesante que en un momento dado tú nos platicaras también en un futuro de, por ejemplo, aplicaciones para pequeñas empresas y cómo ustedes en Carrier también ayudan al pequeño empresario para que se suba en este tipo de cadenas de frío que tienen que tener a final de cuentas y se quiten la idea de que son productos carísimos y que pues mejor aviéntale unos hielos, ¿no? Entonces te voy a invitar más seguido para que vengas aquí a Transpodcast. Claro que sí, es un gusto realmente siempre platicar contigo,
llegar a todo tu público. La verdad es que me gusta platicar del tema, me apasiona, creo que desde que nos conocimos, siempre que me preguntas, a veces creo que hablo de más, porque es algo que disfruto muchísimo. Ojalá todos mis invitados hablaran de más, porque luego se quedan cortos, pero me da mucho gusto tener aquí al director general de Carrier en México, Transicol en México y en Latinoamérica, a Alejandro Genera. Gracias por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. Damas, dime una cosa, sin que me des teléfonos, porque eso sí no lo hacemos aquí. ¿Dónde te pueden contactar si tienen alguna duda o si quieren verlo de algún equipo? ¿Qué medios de comunicación electrónicos tienes? Mira, es bien fácil. Si requieren algo de equipos de refrigeración, nosotros contamos con una landing page. Y si ustedes ponen Carrier Transicol, equipos de refrigeración, nos va a llevar directo a esta landing page. Y si no, me pueden buscar en las redes. Estoy en LinkedIn como Alejandro Genera o Pablo Genera, porque no sé por qué aparezco con los dos. Son mis dos nombres, pero nunca he sabido. Algunos me detectan como Alejandro Genera, otros como Pablo Genera. Y bueno, el punto es, en las redes me pueden buscar en LinkedIn a través de Alejandro o Pablo Genera. Y ahí me pueden mandar un mensaje, yo pongo en contacto, los puedo poner en contacto directamente con cualquiera de mis distribuidores para que sean atendidos, o a través de la landing page. La verdad es que Carrier Transicol México y te lleva directo, o equipos de refrigeración Carrier para el transporte y te llevan. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. Fue un verdadero placer. Muchísimas gracias, Clemente. Que tengas excelente día. Gracias. Y ya saben, amigos, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.